Voces en Contacto presenta La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La Entrevista de Voces en Contacto. Gracias amigos y amigas por seguir en sintonía de Voces en Contacto. Bienvenidos y bienvenidas al espacio de La Entrevista. Hoy vamos a hablar sobre los 2 años de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía y también sobre el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Para hacer este análisis nos acompaña Carolina Constanza. Ella es del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec, a quien le doy las buenas tardes y la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Cómo no, muchas gracias. Un gusto estar aquí compartiendo con ustedes temas de interés para el país. Bueno, Carolina, empecemos a hablar sobre este análisis que se puede hacer a 2 años de la sentencia que dictó la Sala de lo Constitucional contra la ley de amnistía, que declaraba inconstitucional o que declaró inconstitucional esta ley. Hay al menos 3 principales elementos que estableció la Sala en su sentencia y fueron mandatos a la Fiscalía General de la República a que investigara, a la Asamblea Legislativa a legislar y al Ejecutivo a adoptar medidas de reparación. ¿Qué balance podemos hacer a 2 años de esta decisión, de las acciones que se han ejecutado en este sentido? Bueno, muchas gracias. Creo que es importante hablar en función del derecho que le asiste a las víctimas, un tema tan necesario para el país, tomando en cuenta de que es un país que aún alberga la deuda histórica en materia de justicia y de verdad en casos graves de violaciones a derechos humanos, como lo fueron las desapariciones, las ejecuciones extrajudiciales, las masacres y las torturas. Ha sido un largo camino que hemos traído las organizaciones de derechos humanos y las víctimas del conflicto. Producto de lo cual se da justamente esta exactamente. sentencia. Ha habido, esta famosa ley de reconciliación que le llamaron, ¿verdad?, decretada en el año 93, fue un espaldarazo grave a las víctimas en cuanto a que se dejó sin la posibilidad de que las instituciones del Estado pudieran hacer el rol que la ley manda en cuanto a investigar y sancionar a los responsables. Han habido varios esfuerzos, ¿verdad? Tenemos la primera que salió en el 98, donde se declaraba constitucional, pero que la sala le dejaba la facultad a X tribunal, juez, para que pudiera aplicar o no lo que la ley mandaba. No fue así, ¿verdad? Sabemos de que es un tema que es bien difícil de que nosotros podamos ver esa voluntad política, jurídica por parte de las instituciones, y bueno, no se quedó ahí. Se volvió a interponer otro recurso y gracias a Dios fue admitido y la sala resuelve, que es el tema de la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Si bien es cierto, han pasado 2 años y la ley es muy bien clara, donde le demanda a la Fiscalía como un ente único para investigar, quien tiene el monopolio de investigar estos graves crímenes, para que investigue y deduzca responsabilidades, para poder pasar a la parte de judicialización de los casos. Muy poco se ha hecho, ¿verdad? Nosotros, como Centro para la Promoción de los Derechos Humanos, tenemos 4 casos grandes, diría yo, en cuanto a masacres, ¿verdad?, de personas, unas masacres masivas, de 35 hasta 200, 300 víctimas por masacre. Esas no han sido investigadas por la Fiscalía. Si bien es cierto, en diciembre de 2016, el fiscal en funciones ahorita nombra una comisión especial, pero esta comisión
dicen tener la voluntad, la disponibilidad, pero que no tienen los suficientes recursos. Entonces, es el argumento de siempre para decir que por eso no pueden avanzar. ¿Y ustedes qué valoración hacen en torno a esto? Porque si bien hay una dificultad presupuestaria que tienen, creería yo, todas las instituciones, en el caso de la Fiscalía existe este problema, pero hay un mandato claro. ¿Ustedes realmente creen que esta es la única razón por la cual no se hace investigación? No, nosotros no compartimos. Primero porque hay un mandato, hay una exigencia por parte de la sala al declarar ya la ley sin efecto, ¿verdad? Tal como estaba establecida, y lo menos que puede hacer la Fiscalía es dar muestra, por lo menos en 1 o 2 casos, de investigar y de ya entrar a la fase de judicializar y llegar a la verdadera, a los verdaderos hechos, ¿verdad? Los hechores. No compartimos, se nos dice siempre de que son solo 4 en la unidad, pues sí, pero los casos de las víctimas del pasado son los casos similares a los del presente, porque son víctimas, son seres humanos iguales. Entonces tienen el mismo derecho y la misma necesidad de que se les investigue y se les haga justicia. Entonces nosotros no compartimos ese elemento, ¿verdad? Sabemos que todos tienen limitantes, las organizaciones de derechos humanos sin tener recursos lo hacemos, ¿verdad? Y ellos que tienen recursos no lo quieren hacer, entonces no compartimos y le demandaríamos así por este medio al fiscal que se ponga en función de dar cumplimiento a lo que la Sala de lo Constitucional le ha mandado hacer en cuanto a investigar los hechos y que demuestra de que se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad política. Carolina, en los 4 casos que ustedes llevan adelante relacionados a graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado, ¿cómo ha sido el actuar de la parte fiscal? Fíjese que son casos similares pero no iguales, ¿verdad? Uh-huh. Tenemos el caso del Calabozo, que es una masacre de 300 personas más o menos, ocurrida en agosto del 82, el 22 de agosto. Este caso tiene una particularidad, diría yo, porque fue denunciado en el 92 por un grupo de personas, familiares, testigos de la masacre, y ha pasado tantos años. En el 2006 nosotros intentamos volver a mover el caso, no fue posible. En el 2010 pusimos el amparo ante la Corte y la Corte nos lo admite, ¿verdad? Y resuelve donde le están, porque el juzgado donde se mantiene el caso, él se dio la tarea y simplemente lo archivó. Entonces, a pesar de hacer varias diligencias para poder pidiendo que se desarchivara el caso, ahí se mantuvo. Por eso fuimos a la Corte y la Corte resuelve y le manda a la jueza a desarchivar inmediatamente el caso y que explique las razones por qué lo tenía en archivo y no respondió, no dio respuesta a los peticionarios. Ese es uno de los casos, ¿verdad? Hemos hecho una serie de diligencias, ya hay una acción de inspección del lugar que se hizo en febrero de este año. Uh-huh. Y sabemos que hay cosas ahí que se están moviendo, pero no vemos que tenga el avance que nosotros requerimos. De parte de la Fiscalía. La Fiscalía, uh-huh. Sí, porque el juez le está demandando a la Fiscalía que haga la parte investigativa y no vemos por dónde. En el caso otro que tenemos, que hay sentencia también de la sala, es el caso de San Francisco Angulo, ¿verdad? 45 víctimas. Hemos hecho una serie de... antes de que entrara esta nueva unidad, la Fiscalía de San Vicente hizo una serie de entrevistas a testigos, pero hasta hoy no tenemos un resultado de las entrevistas que han hecho, la investigación. Entonces, ahí vamos caminando. Nosotros por nuestra parte estamos apoyando en la medida de lo posible en lo que la Fiscalía nos pide, buscar testigos, sobrevivientes, ir al terreno, les estamos acompañando. Nosotros no lo hacemos porque creemos que el papel de investigar es de ellos, claro. Pero nosotros sí queremos que el caso avance
y por eso nos hemos puesto también a la disponibilidad de apoyar en la medida de lo posible para que en un tiempo no muy largo pueda haber ya un resultado, ¿verdad? Por dónde iría ya la parte investigativa. Eso en el caso de San Francisco Angulo, pero también tenemos el caso de Tenango, Guadalupe, otra masacre ocurrida en el 83 en Suchitoto, ¿verdad? Y ahí son más de 250 víctimas. Igual hay un proceso de entrevistas que se han hecho con los testigos familiares. Hemos entrado ya a una fase de que les están mandando a hacer exámenes psicológicos en medicina legal, pero ahí está, ¿verdad? Nosotros ahorita lo que le pedimos a la fiscalía es que no se quede ahí, ¿verdad? Nosotros estamos poniendo nuestra parte, pero que ellos ya trasciendan a la otra parte, que es ya a judicializar los casos. Lo mismo nos pasa con la masacre de Canoa en Santa Ana, una masacre que fue perpetrada en el 80, en octubre del 80. Hasta hoy hicimos la exhumación 2007 de 34 restos, 34 víctimas, y hasta hace 2 años, en agosto del año 2016, nos entregaron los restos, José, ¿verdad? Pero en calidad de depósito. Todavía las familiares no pueden decir por ellos porque no están entregados definitivamente. Entonces, igual en diciembre del año pasado, 4 de diciembre, yo bien me recuerdo, hubo un compromiso del Departamento de Genética, Medicina Legal, que iban ya a dar un informe definitivo para poder proceder a la entrega, y hasta hoy ni por escrito ni de palabra tenemos qué es lo que ha pasado. Entonces creo que la fiscalía tiene un gran desafío, ¿verdad? Y nosotros sí exigimos de que en honor a la memoria, a la justicia y a la verdad, ellos tienen que saber por dónde van a resolver y que las víctimas necesitan una respuesta pronta. Muy bien, Carolina, amigos y amigas, vamos a hacer una pausa en la entrevista de Voces en Contacto y ya vamos a regresar para analizar también cuál ha sido el rol de la Asamblea Legislativa en torno a este mandato de legislar luego de la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, y también el trabajo o la tarea que tiene el Ejecutivo en este tema. Nos vamos a pausa y enseguida volvemos con más de la entrevista de Voces en Contacto. Escríbenos a nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Arpas y en Twitter como @ArpasSB. Búscanos en la web como www.arpas.org.sb. Seguimos con más de la entrevista de Voces en Contacto. Gracias, amigos y amigas, por escucharnos a través del 92.1 FM de las radios comunitarias y participativas asociadas a ARPAS. También saludamos a quienes nos ven a esta hora en nuestra página de Facebook ARPAS, y también a quienes nos sintonizan en la página web arpas.org.sb. Hoy en la entrevista de Voces en Contacto estamos hablando sobre los 2 años de la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía, haciendo un análisis del trabajo que deben asumir las diferentes instancias y que han tenido que hacer durante este tiempo. Y también vamos a hablar sobre el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Y nos acompaña Carolina Constanza del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec. Hablábamos en la primera parte sobre cuál ha sido el rol de la Fiscalía, Carolina y amigos y amigas, y quiero que hablemos también sobre esta deuda que tiene la Asamblea Legislativa en relación a legislar luego de la inconstitucionalidad de la amnistía. Todavía no se cuenta con una ley. ¿Cuál es también el análisis que ustedes hacen de este trabajo? Cómo no, muchas gracias. Nuevamente quiero hacer mención a cómo nosotros valoramos el
el rol que tiene la Asamblea Legislativa en torno a qué hacer en función de este tema tan importante que son la lucha contra la impunidad y por supuesto darles una respuesta a las víctimas. Para nosotros la Asamblea Legislativa es la que menos ha asumido el rol, o sea, el mandato que la misma ley que es derogada le confiere a ellos, ¿verdad? De hecho, nosotros también hemos estado trabajando en una ley integral de reparación a las víctimas. Se ha presentado el año pasado. Presentamos también los 25 puntos pendientes sobre los acuerdos de paz, que es un tema de país, y de ninguna manera hemos tenido ninguna reacción por parte de ellos. Por comentarios se escucha de que están trabajando en una ley de reconciliación. Nosotros siempre hemos estado en contra de una ley de reconciliación si no hay una consulta con las víctimas. Claro. La consulta con las víctimas tiene que ser el punto medular de una ley verdadera de reconciliación, porque si no va a pasar lo que hicieron con la ley de amnistía. La ley de amnistía nadie le consultaron, simplemente fue un acuerdo mutuo por intereses de encubrimiento de la impunidad. Entonces las víctimas no quedaron desamparadas. Entonces ahora queremos, primero, que haya una ley de reconciliación, porque eso es lo que mandata la sala con lo de la resolución, ¿verdad? Que la Asamblea trabaje una iniciativa de este tipo, pero que sea apegada a derecho, apegada a ese deber que tienen como legisladores, como padres de la patria que dicen llamarse, en función de las víctimas y el país, por supuesto, y que por supuesto también hagan una consulta popular con diferentes actores, sociedad civil, las víctimas, los organismos de derechos humanos, para que puedan determinar por dónde podría ir una verdadera ley de reconciliación. Y lo otro importante que queremos nosotros dejar el precedente es que en estas personas que deben de estar articulando una iniciativa de esta, tiene que ser personas idóneas, ¿verdad? No personas que tienen un oscuro de impunidad, como se ha conocido el señor Vargas, todos los que tienen algo que le deben al país, una participación en estas ejecuciones en contra de la población civil. Ellos no tienen ética, no tienen moral y no tienen criterio para poder definir una ley de esta magnitud. Entonces nosotros ya repudiamos eso y creo que el país debe de pronunciarse en función de que venga una ley que venga de ellos, está desacreditada por el espacio que ellos mantuvieron en los años del conflicto armado. Hablemos sobre el Ejecutivo. Entiendo que uno de las principales deudas de este órgano en relación a la reparación a las víctimas es que no han entregado archivos militares que podrían ayudar en los diferentes casos a esclarecer dónde está el paradero de las personas desaparecidas y demás víctimas, y además a poder señalar a los victimarios. ¿Por qué razón ustedes creen que hasta el momento hay resistencia en este tema y cuál podría ser la salida al tema? Mire, en el tema del Ejecutivo hay varias acciones que pudiéramos valorar, y yo creo que a nivel del Ejecutivo algo se ha hecho, ¿verdad? Primero, en el 2011 se hizo un registro de víctimas, y eso dio la pauta para que el Estado reconociera que en este país hay víctimas de violaciones a derechos humanos. No es el universo, pero es una muestra, ¿verdad?, de eso. Y ya van caminando algunas acciones no dignas, pero vamos en el camino. Pero en términos de esclarecer los implicados en las masacres, como lo ha sido las que tenemos y muchas más, ¿verdad?
el Ejecutivo no ha querido colaborar. Por el contrario, nosotros desde 2014 hemos venido exigiéndole al Ministerio de la Defensa nos entregue información sobre 2 hechos concretos, lo que es la masacre de Tenango, Guadalupe, y de la de San Francisco Angulo. Hemos estado en audiencias con el Instituto de Acceso a la Información, hemos ido al Ministerio de la Defensa y se nos ha negado la información, argumentando de que en las audiencias, con poca vergüenza, diría yo, ¿verdad?, el delegado del Ministerio de la Defensa llegó diciendo de que información del 88 para atrás no tenía, y que el 88 para acá sí podían dar información. Es ilógico, creo que nadie se lo va a creer, primero porque las masacres masivas en este país fueron entre el 80 y el 85. Entonces, ahí está la participación de muchos de ellos, y se han negado la información. Hemos tenido que argumentar, el señor ministro de la Defensa hasta nos ha dicho que se ha gastado no sé cuánto dinero en buscar información para entregarnos a nosotros, que no la tiene, y el Ejecutivo en esta parte sí se ha quedado atrás. El presidente de la República. Hay una orden o algo que se establece cuando no existe información, que es, como usted lo decía, el argumento es la reconstrucción de la misma. Sí. En las audiencias que se han venido desarrollando, o la continuidad de esta audiencia que ha hecho la Sala de lo Constitucional para ver qué tanto se ha cumplido con lo establecido en la sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía, la representación del Ministerio de la Defensa ha dicho que no tienen posibilidades de reconstruirla. ¿Ustedes qué opinan sobre esto? Nosotros creemos que sí la pueden reconstruir si hay voluntad para hacerlo, voluntad política. Primero porque las víctimas sobrevivientes todavía existen, y ellos reconocen que hubo una participación directa de X cuerpo de seguridad. Ellos tienen sus archivos, es mentira que los tendrán a saber dónde. Entonces yo creo que el reconstruir, si ellos el argumento es que no tienen archivos porque no saben qué pasó, pueden reconstruirlo si tuvieran la voluntad de hacerlo y colaborar para que en este país haya una verdadera reconciliación en función de erradicar la impunidad que tanto daño nos ha hecho. Para finalizar, Carolina, estamos en el marco de la conmemoración del Día de Apoyo a las Víctimas de la Tortura. ¿Cuál es la principal exigencia de organizaciones de derechos humanos como ustedes en este tema, y qué deudas tiene el Estado salvadoreño con las víctimas de la tortura? Pues como las torturas de hoy tienen características similares a las torturas de los años del conflicto, creemos nosotros de que una de las urgentes acciones que debe de tomar la Asamblea Legislativa y por supuesto también el Ejecutivo es promover la ratificación del protocolo, ¿verdad?, contra la tortura en El Salvador. Creemos que es un argumento fundamental. Nosotros hemos argumentado una y un fin de veces, porque este no es un primer instrumento internacional. También tenemos el Estatuto de Roma. Hicimos una lucha incansable para que el país ratificara el estatuto. Ahí está, ¿verdad? Sí. Es un instrumento que permite también prevenir graves violaciones a derechos humanos. Al igual, el protocolo contra la tortura es específico para este delito, y lo que le demandamos a la Asamblea Legislativa es que asuma la ratificación si es verdad quieren trabajar por el país para prevenir esas graves violaciones a derechos humanos, y el Ejecutivo por supuesto que promueva una iniciativa que permita dar paso a la ratificación. Muy bien, quiero agradecer a Carolina Constanza del Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec por habernos acompañado y hacer este análisis tan necesario a 2 años de la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y por supuesto las demandas en el marco de esta conmemoración del Día de Apoyo a las Víctimas de Tortura. Muchas gracias, nos volvemos a encontrar en una próxima entrevista. Cómo no, muchas gracias a ustedes y buenas tardes.
Gracias a ustedes, amigos y amigas, por haber sintonizado Voces en Contacto, el espacio de la entrevista. Les deseamos una feliz noche. Voces en Contacto presentó la entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. La entrevista de Voces en Contacto.